llegan a compensar por la poca producción de bicarbonato, Algo así. por lo que aumenta la Ya. Vamos a hablar ahora sobre el sistema siguiente, que es control de la respiración. ¿Ya? Los objetivos. Para esto, como una generalidad, siempre vamos a tener en consideración que como todo sistema de control, el aparato respiratorio va a estar constituido por una serie de elementos. ¿Ya? Primero va a haber una variable de control, ¿sí? Que viene a ser, ¿no es cierto?, el pH, puede ser la concentración de dióxido de carbono, puede ser la concentración, pueden ser los hidrogeniones. Hay una variable de control. Luego tenemos un valor deseable para dicha variable de control, que nosotros conocemos como un rango fisiológico normal. ¿No es cierto? Estamos hablando del dióxido de carbono, buscamos una presión parcial de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. O sea, el rango referencial es el valor deseable para dicha variable de control. Luego tenemos un valor medido para la variable de control, o sea, es el valor real. Necesitamos sensores que van a detectar el valor medido. O sea, como vamos a ver acá en la parte del control respiratorio, vamos a tener quimiorreceptores que van a comparar el valor real, ¿no es cierto?, con lo que se desea. Y vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Luego tenemos efectores, que en este caso vendrían a ser los músculos respiratorios, y un controlador que viene a ser, ¿no es cierto?, como vamos a ver, el complejo de Prepes. ¿Ya? Otra cosita, existen dos tipos de control. Tenemos el control por retroalimentación, que es el que obedece a demandas metabólicas, principalmente CO2, oxígeno, hidrogeniones, y un control por alimentación anterógrado, que depende, ¿no es cierto?, de demandas conductuales. ¿Sí? El de aquí, que es por demandas conductuales, aquí la vía nace en la corteza. Entonces tenemos que las neuronas, la primera neurona motora, que está ubicada, ¿dónde ves, doctora Castro? ¿Dónde está la primera neurona de la vía motora? O sea, vemos acá que la respiración, ¿en qué parte de la corteza? ¿En qué lóbulo? ¿En qué circunvolución? Parietal. ¿En qué lóbulo, por lo menos? Parietal. Parietal. Acá lo veo a mesa, parece el muñeco de ventríloco. ¿En qué lóbulo? Dime el lóbulo nada más. ¿Dónde está la corteza motora? ¿En qué lóbulo está? Parietal. Frontal, ¿no es cierto? En la circunvolución ascendente. Porque la respiración puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, ¿no es cierto? ¿O no, Valdera? ¿Sí? Puede ser voluntaria. ¿Y cuál se impone aquí? ¿La involuntaria a la voluntaria o la voluntaria a la involuntaria? La voluntaria a la voluntaria. La involuntaria a la voluntaria. ¿Tú qué dices? ¿Sí? A ver, deja de respirar. La involuntaria se te pone La voluntaria se te impone a la involuntaria. Deja de respirar. Deja. Claro. ¿Y esto es por qué? Porque habíamos hablado de la vía córtico-espinal, ¿no es cierto? La principal vía motora. ¿Sí? Entonces, como dijo la doctora, las neuronas, la primera neurona motora de la vía respiratoria, es decir, la que se va hacia los intercostales externos, hacia el diafragma, nacen de la corteza, pero invaden el centro respiratorio del bulbo para ir directo hacia las neuronas motoras de la región cervical, que dan inervación al diafragma, los intercostales externos. Esa es la vía voluntaria, vía conductual, ¿no? Que no la vamos a tocar, ¿no? O sea, eso te prepara a ti a anteponerte a los cambios de la respiración, supongamos si vas a cantar a soprano, ¿no? Esos cambios de la respiración son porque hay un control voluntario, pero lo que nos interesa es el control por retroalimentación, ¿sí? El que depende, el involuntario, que depende de las demandas metabólicas y que está regulada principalmente por las concentraciones de CO2, oxígeno y hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el centro respiratorio, el control de la respiración, nace en este complejo de Brent-Bessinger, que está a nivel del tronco encefálico. ¿Qué son? Son neuronas de tipo marcapaso, es decir, son neuronas que descargan en forma rítmica. Entonces,
¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal, Soto? 12, 15. A una enfermera. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? Depende del grupo etario. Si es adulto, de 12 a 16 o viceversa. Perfecto. Ya, de 12 a 16, ¿no? Entonces, de ahí tenemos la idea de que la frecuencia de descarga de estas células de tipo marcapaso del complejo de Pratt-Betzinger es de 12 a 16 por minuto, que corresponde a tus respiraciones por minuto. ¿Sí? Ahora, estas neuronas del complejo de Pratt-Betzinger van a estar influenciadas, ¿no es cierto?, por neuronas pontinas, es decir, ubicadas en el puente de Valorio o protuberancia anular, ¿no es cierto?, y por influencias vagales del décimo par craneal. Lo que te dice acá es que a nivel del tronco encefálico, y ustedes lo van a profundizar en la práctica, están los núcleos parabraquiales de Kolliker, que constituyen el centro neuromotáxico. Y el centro neuromotáxico ejerce influencia sobre las células marcapaso Pratt-Betzinger y parecen participar en los cambios que hay entre la inspiración y la expiración. ¿Sí? O sea, que en el complejo de Pratt-Betzinger se activen neuronas tipo inspiratorio o expiratorio, está regulado por el centro neuromotáxico que está a nivel de la protuberancia anular. ¿Ya? Y también vamos a ver que este complejo respiratorio recibe influencia vagal. ¿Cuál es el otro nombre del nervio vago? Neumogástrico. ¿Ya? Entonces, va a haber fibras vagales, ¿sí?, que salen de los pulmones y son sensibles al estiramiento. Entonces dice acá que el estiramiento de los pulmones durante la inspiración inhibe la descarga inspiratoria. ¿Sí? O sea, cuando tus pulmones se distienden, hay receptores de estiramiento que a través del nervio neumogástrico se dirigen hacia el centro respiratorio, complejo de Pratt-Betzinger, y hacen cesar el esfuerzo inspiratorio, ¿no? O sea, cuando ya están suficientemente estirados, ¿para qué vas a seguir inspirando más? ¿Sí? Entonces vemos acá como el complejo de Pratt-Betzinger, si bien tiene una descarga rítmica, el patrón de descarga es influenciado a través del centro neumotáxico y a través del nervio vago por fibras que provienen del pulmón. ¿Sí? Bien. Luego vemos acá entonces que la respiración involuntaria tiene un control químico y tiene un control no químico. ¿Sí? El control químico depende principalmente, ¿no es cierto?, de los niveles de dióxido de carbono mediante la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y líquido intersticial cerebral, ¿no es cierto?, y del oxígeno y de los hidrogeniones mediante los cuerpos carotídeos y aórticos. Y también hay un sistema de control no químico, ¿no es cierto?, por fibras vagales de receptores, principalmente de estiramiento de las vías respiratorias, información que llega desde la protuberancia, el hipotálamo y el sistema límbico, que por eso cuando estás muy emocionado, ¿no es cierto?, también puede aumentar tu patrón ventilatorio, ¿sí? Aferentes propioceptores, te pregunto. Soto, ¿qué propioceptores conoces? Perfecto. Así es. ¿No es cierto? Entonces vemos cómo información de articulaciones y del músculo también puede modificar el patrón ventilatorio y también recibe aferencia de varios receptores arteriales, auriculares, ventriculares. O sea, hay un control químico y un control no químico, pero el más importante es este, y este es el que vamos a desarrollar, ¿ya? Y la idea principal es que las concentraciones de CO2 va a estar detectado por quimioreceptores que están a nivel del bulbo raquídeo y las concentraciones de oxígeno y hidrogeniones mediante quimioreceptores que están en los cuerpos carotídeos y aórticos. Vamos a empezar hablando, ¿no es cierto?, de los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿ya? Estos están ubicados en la bifurcación de la aórtica y en el callado de la aorta. Lo más estudiado por su accesibilidad son los quimioreceptores carotídeos, y esta es la forma, ¿no es cierto? Vemos, este es un quimioreceptor, o sea, estos son los receptores en los cuerpos carotídeos,
va a estar constituido por una célula de tipo 1 o célula del glomo que contiene glándulos de secreción, principalmente dopamina, y estas células de tipo 2 que vienen a ser las células de soporte, ¿sí? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, a nivel de estas células de tipo 1, que están en los cuerpos carotídeos, salen fibras aferentes, ¿no es cierto?, principalmente del nervio glosofaríngeo. Los cuerpos carotídeos ocupan una posición estratégica, están ubicados en una zona donde son los órganos que reciben mayor cantidad de sangre por peso, o sea, están sumamente vascularizados. Entonces, para ser activados debe haber una disminución significativa de los, ¿ya? Están sumamente vascularizados, reciben por unidad de peso más sangre inclusive que el cerebro, entonces debe haber una disminución marcada de oxígeno para poder ser activados. Responden principalmente a la hipoxia. Primera idea, los quimiorreceptores periféricos, los cuerpos carotídeos y aórticos, responden principalmente a la hipoxia, ¿ya? Y por otro lado, como vamos a ver más adelante, los quimiorreceptores centrales, principalmente a las concentraciones en sangre de CO2, ¿ya? Entonces, ante una situación de hipoxia, lo van a detallar más el día jueves de la práctica, se libera dopamina, ya hemos visto todo ese proceso, la dopamina se une a estas terminaciones nerviosas del nervio glosofaríngeo, ocurre cierre de canales de potasio y ocurre un potencial despolarizante, ¿no es cierto?, que viaja hacia el bulbo raquídeo para estimular, ¿no es cierto?, al complejo de Frey-Benz, ¿ya? Aquí dice que este cuadro, quiero que vean acá, la principal variable de control siempre va a ser el CO2, ¿ya? Pero miren acá, y miren lo que ocurre acá, esta es la presión parcial de oxígeno. Vemos que si la presión parcial de oxígeno disminuye de 600 milímetros de mercurio a 200, no se producen cambios significativos en la ventilación, ¿no? Baja 500, baja 400, 300, 200, 100, y ustedes no ven un cambio significativo del patrón ventilatorio. O sea, recién el sujeto comienza a hiperventilar cuando la presión parcial de oxígeno disminuye a menos de 50 milímetros de mercurio. Entonces vemos acá que la disminución parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio aumenta la ventilación. El aumento de la presión parcial de CO2 aumenta la ventilación también, pero menos de un 10% del efecto sobre los receptores centrales. Y el aumento de la concentración de los hidrogeniones aumenta la ventilación, sin embargo los cuerpos aórticos no responden. O sea, la idea principal ¿cuál es? Que los quimiorreceptores periféricos, sean carotídeos, sean aórticos, responden principalmente a la hipoxia. ¿Sí? ¿Quedó la idea? ¿Claro? ¿Claro, García? ¿Sí? ¿Barras? Claro, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores vulvares, ¿ya? Entonces, los quimiorreceptores, las neuronas de los quimiorreceptores centrales son anatómicamente distintas de las del centro del control respiratorio. O sea, una cosa, los quimiorreceptores centrales son sensores, grupo de neuronas que son son distintas a la del controlador, que viene a ser el complejo de Frey-Benz. Ambos se encuentran en el bulbo raquídeo, pero son dos grupos de neuronas distintas. Uno es un controlador y otro viene a ser un quimiorreceptor, ¿no? Dice, los quimiorreceptores centrales responden a las concentraciones de hidrogeniones en el tejido cerebral y en el líquido cefalorraquídeo. Los quimiorreceptores centrales son sensibles a la presión parcial de CO2, no a las concentraciones arteriales, no a las concentraciones arteriales de hidrogeniones ni de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo les pregunto,
Los quimiorreceptores centrales, como si responden a las concentraciones, dicen que la principal variable de control es la concentración de CO2 en sangre. No lo van a leer, siempre dicen, ¿no? La principal variable de control respiratorio son las concentraciones de CO2 en sangre. Y hemos visto que lo que responden principalmente a estas variaciones de la concentración de CO2 en sangre son los quimiorreceptores bulbares. Pero acá te dice que los quimiorreceptores bulbares responden a las concentraciones de hidrogeniones en el tejido del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué relación encuentran a eso? ¿Alguna explicación lógica? O sea, te digo, si tú agarras un animalito cuando hacen el experimento y hacen las disecciones, ¿no es cierto? Y llegan a los quimiorreceptores centrales, claro, la primera idea es, dice, no, responden a los cambios del CO2 en sangre, lo más rápido. O sea, si el CO2 aumenta en la sangre, yo veo que estos quimiorreceptores aumentan su patrón ventilatorio. ¿Sí? Eso es lo que se ve. Por eso la ciencia, una cosa, cuando ustedes llevan filosofía, van a ver una cosa es la ignorancia, una cosa es la opinión y una cosa es la ciencia. La ignorancia es no saber. ¿Sí? La opinión es un juicio correcto que tú te das de lo que observas. Pero los sentidos engañan y la ciencia es la forma más elaborada de conocimiento. Entonces la primera observación fue, claro, mira, aumenta la concentración de CO2 en sangre y el animalito comienza a hiperventilar. Pero cuando hacen el experimento y ponen directamente dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo con la intención de estimular a los quimiorreceptores centrales, el animalito no hiperventila. Entonces no podemos decir que responden directamente a las concentraciones de CO2. Lo que pasa es la misma ecuación, ¿ya? Si aumenta el CO2, siempre recordar que esa ecuación es equimolar, o sea, está en equilibrio. Si aumentan las concentraciones de CO2, casi en la misma proporción aumenta el ácido carbónico, casi en la misma proporción aumentan hidrogeniones. ¿Sí? Estamos ahí. El tema es que ante ese aumento en la sangre, o sea, en otras palabras, si aumenta el CO2, podemos asumir que casi en la misma cantidad han aumentado los hidrogeniones en sangre. El problema es que los hidrogeniones se tardan mucho tiempo en atravesar la barrera hematoencefálica. Lo hace más rápido el CO2. ¿Sí? Entonces, el CO2 es el que más rápido atraviesa la barrera hematoencefálica y es el que más rápido alcanza equilibrio en el líquido cefalorraquídeo. O sea, ante ese aumento de CO2 en sangre que te ha llevado a aumento en hidrogeniones, lo primero que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo es el CO2. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en el líquido cefalorraquídeo cuando aumenta el CO2? Vargas, a ver, dime, ¿qué ocurriría? ¿Qué crees que ocurriría, Vargas, si aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo? Alfaro, ¿qué ocurriría? ¿Qué estás googleando ahí? A ver, dime, ¿qué te dice el Google? Puede ser enjalados. ¿Qué pasaría? Pero eso es solamente lo que estamos haciendo hasta ahora, una repetitiva. ¿No? ¿Qué, claro, lo repito, si estás con el Google ahí te vas a quedar. Arguera, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con el CO2 en el líquido cefalorraquídeo? Si aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a que esté atento. Jara, ¿qué pasaría? Los que están atentos a la cámara, los que están con Google no te la captan. ¿Qué pasaría? Y si aumenta el ácido carbónico, aumentan los hidrogeniones. Y ese aumento de los hidrogeniones, lo que te van a responder los quimiorreceptores centrales es el aumento de los hidrogeniones.
y la persona comienza a hiperventilar. ¿Se entiende? Claro, o sea, en sangre aumentó, tú tienes un trastorno respiratorio, es una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Aumentó tu CO2, entonces ya sabemos por la ecuación que aumentan los hidrogeniones en sangre, pero los hidrogeniones no atraviesan tan rápido la barrera. Lo que se difunde más rápido es el CO2, entonces lo primero que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo va a ser el CO2. Y va a ocurrir la misma ecuación, se va a formar más dióxido carbónico, se van a formar más hidrogeniones. Y este aumento de hidrogeniones es lo que en el líquido cefalorraquídeo es lo que realmente va a estimular a los quimiorreceptores vulvares a hiperventilar. ¿Sí? Igual va a tardar. ¿Ah? Va a tardar llegando al grupo raquídeo, igual va a tardar, o sea, identificar los hidrogeniones. Pero yo lo hacen químicamente, claro, por eso digo, o sea, la capacidad del dióxido de carbono que tiene difunde rápidamente a través de las membranas. Entonces, tú tienes un aumento, el primero que se va a difundir hacia el líquido va a ser el CO2, el primero que va a aumentar el líquido cefalorraquídeo va a ser el CO2. Claro, porque es un precursor. Claro. Y ahí va a interaccionar con agua, esto se parte de agua, ¿no? Y se va a formar ácido carbónico y van a aumentar los hidrogeniones. Así es como van a aumentar los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Y son estos hidrogeniones directamente, no el CO2, el que va a estimular los quimiorreceptores centrales, ¿no? Y tu respuesta va a ser hiperventilar, ¿no? Para bajar los niveles de CO2 en sangre, ¿no? Otro concepto que deben tener siempre en claro. Uno, que las elevaciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, o sea, si está en equilibrio, en un momento la elevación de concentración de hidrogeniones en sangre va a ser casi igual al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el aumento de concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo tiene más impacto en el pH que en la sangre. Es decir, a igual concentración de hidrogeniones, en el líquido cefalorraquídeo el pH va a bajar más. ¿Por qué creen? No, pero ¿por qué? O sea, tío, yo te preguntaría, a igual concentración de hidrogeniones, el pH va a bajar más en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre. Ah, porque... No. Algo que hemos visto anteriormente. Ya. Ahí vamos. ¿Cuáles son los amortiguadores que tú conoces? Ah, claro. No hay sangre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Ya, proteínas. ¿Dónde hay mayor concentración de proteínas? ¿En el plasma o en el líquido cefalorraquídeo? Plasma. ¿Y entonces cuál tiene mayor capacidad amortiguadora? En el plasma. Entonces, a igual concentración de hidrogeniones, el impacto en el pH es mayor en el líquido cefalorraquídeo porque tiene menor capacidad amortiguadora, porque tiene menor concentración de proteínas. ¿Ya? Y ustedes van a ver también qué sucede, que cuando una persona está mucho tiempo expuesta, la clase exactamente, porque están afuera, si no pasa, que se muere. Faltan 2 minutos. Estamos en la pared. Entonces, cuando una persona está muy expuesta a unas concentraciones altas de CO2, ¿sí? Prácticamente hay una desensibilización de los quimiorreceptores centrales. Se desensibilizan a la acción del CO2. Y eso lo van a ver cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Generalmente hay una insuficiencia respiratoria hipoxémica y hay una hipercámica, son dos tipos. Vamos a ver la parte, ¿eh? Lean, para explicarles eso, van a leer qué ocurre, como por ejemplo una persona con EPOC está sometida a concentración, en forma crónica, a concentraciones elevadas de CO2. ¿Sí? Vamos a la primera idea, para la idea de la práctica. ¿Ya? Entonces hay una desensibilización de los quimiorreceptores centrales. Entonces, cuando ustedes ven una insuficiencia respiratoria, que se define como tú tomas tu gasometría, encuentras una presión parcial de oxígeno menos de 60, tú dices, es una insuficiencia respiratoria. Si está con el CO2 normal, tú dices, es una insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica. Pero si tiene aparte CO2 alto, es hipercámico. Y acá viene la pregunta para el día jueves. En época del COVID,
El protocolo nos decía, el paciente tiene insuficiencia respiratoria, ya, dale oxigenoterapia y llévale la saturación a 95-100%. Pero si era una insuficiencia respiratoria de tipo 2, decía aguanta, dale oxígeno, pero manténlo en 88-90, no le des. Pregunta. ¿Qué es una integración de todo? Pues es para el examen mejor, ¿no? ¿En serio? Mira. Bien, vamos a dejar ahí. ¿Estás ordenando hasta las 7:50? ¿Sí, 50 esa clase? Sí. Hasta las 7 que sea.